siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta razón nos encontramos todos los días buscando en oración ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy reflexionamos sobre el último capítulo del libro de Lucas, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, abre nuestro corazón al abrir tu palabra. Escucha nuestra voz y ayúdanos a escuchar la tuya. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este Evangelio, según San Lucas, organizado sistemáticamente por el doctor, por un médico, Lucas nos presenta en su último capítulo el glorioso mensaje de la resurrección. Nos dice que el primer día de la semana, temprano, después de haber pasado el sábado, llevaron las especias allí y encontraron que la piedra de la tumba había sido quitada. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres, dos varones, con ropas resplandecientes y asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Recuerdan que Él ya se los dijo? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Estaban buscando entre los muertos al que vivía. Por eso a veces algunos se encuentran vacíos del poder de Dios, porque buscan a un Dios que está muerto en lugar de buscar a un Dios que está vivo. El versículo 8 dice que entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar de la tumba les contaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero los discípulos, el relato les pareció una tontería, así que no le creyeron. No es para confiar ese relato. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Los discípulos no le creyeron, pero Pedro, un poco impulsivo, desconfiando, él fue y vio la misma escena y volvió extrañado por lo que había sucedido. Versículo 13. Aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Jesús estaba al lado, no lo reconocieron, porque no alcanza que Jesús camine a nuestro lado. Hay que invitarlo. Se tiene que quedar en nuestra casa, en nuestra vida, para siempre. Versículo 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, le preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestro gobernante lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que esto sucedió. Algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados porque esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se le había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Todo esto que pasaba y sin embargo seguían sin creer y le estaban contando eso a Jesús que lo tenían al lado. Y Jesús le dice: qué torpes que son ustedes,
qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, Él les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Y al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Por lo menos una virtud le quedaba: fueron hospitalarios. Invitaron a ese hombre a quedarse en su casa y así estaban recibiendo en su casa al Hijo de Dios. Así que entró para quedarse con ellos. Versículo 30, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y entonces cuando hizo eso, cuando vio el procedimiento, la forma, la manera, sus manos, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese momento desapareció. Y ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante, versículo 33, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y ahora, versículo 36, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos en ese lugar cerrado y dijo: paz a vosotros. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Y dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía por la alegría y por el asombro no creían, Jesús dijo: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y lo comió delante de ellos y luego les dijo. Versículo 44. Últimos dichos de Jesús, recordando la escritura profética. Para el pasado, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Esto es lo que está escrito, explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. El Señor fue a su pasado reciente y les recordó la profecía que estaba todavía más en el pasado. Y ahora el Señor va hacia el futuro. Versículo 47. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Jesús recordó la profecía del pasado. Jesús recordó la promesa para ese presente inmediato y recordó la esperanza para el futuro próximo y para la eternidad. Les recordó la misión y después los llevó Jesús hasta Betania, alzó las manos, lo bendijo. Y sucedió, versículo 51, que mientras los bendecía, se alejó de ellos y se fue llevando hacia el cielo. Entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Es que después que se reencontraron con el Señor y fueron bendecidos por su presencia, la alegría llenó su vida y la adoración y el servicio fue el resultado. Tal vez estoy hablando para alguien en esta mañana que necesita reencontrarse con Dios. Estoy hablando para alguien en este momento, en esta hora, que necesita
reencontrarse con un Dios que está vivo y no muerto, que intercede y actúa por nosotros. Tal vez esté hablando para alguien que Dios está a su lado y él no percibe que está a su lado. Tal vez esté hablando para alguien que necesita que sus ojos sean abiertos, que necesitan percibir las manos lastimadas de aquel que murió para que nosotros pudiéramos vivir. Tal vez esté hablando para alguien a quien Dios quiere darle un sentido y una misión a la vida, llenarla de bendición, de alegría, pero espera tu adoración, tu respeto, tu amor y tu obediencia. Quiero decirte de todo corazón que puedes contar con Dios, pero quiero preguntarte con el mismo corazón si Dios puede contar contigo. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Y contar contigo es contar con aquel que nos creó, que murió, que resucitó, que intercede, que quiere estar a nuestro lado, que quiere que percibamos su compañía y nos dejemos guiar por su presencia. Pero ahora estamos aquí también para decirte que puedes contar con nosotros, humanos, frágiles, imperfectos, débiles, pero cuenta con nosotros. Transforma nuestra vida y utilízanos para cumplir tu misión, para amar, para obedecer, para servir, para testificar de tu poder, para que vengas pronto, para que vivamos contigo para siempre. Nada merecemos, pero con gratitud te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y todos los días. Nos reencontramos mañana para iniciar nuestras reflexiones sobre el Evangelio de Juan. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.